Bueno chicos, vamos a hablar ahora del tema llamado unidad química de masa, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Primero que nada quiero comentarte que este tema es demasiado práctico, netamente matemático, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Como su nombre lo dice, de repente son unidades que de una u otra manera van a acompañar a cada uno de los conceptos químicos, ¿correcto? ¿Ya? Por si acaso. Bueno, la primera unidad se llama la masa atómica. Quiero que entiendas que la masa atómica es la masa del átomo. Quiero que sepas que la masa atómica es la masa de un átomo. Es como si agarraras un átomo, lo pesaras, ¿no es cierto? Lo pesaras. Eso, jóvenes, es la masa del átomo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que realmente, por ejemplo, el átomo, como es demasiado pequeño, no se puede medir en kilogramos, no se puede medir en gramos, no se puede medir en toneladas. ¿Está bien? Como es demasiado pequeño, jóvenes, se va a medir en una nueva unidad de masa llamada UMA. Por ejemplo, cuando tú te quieres medir tu masa, vas a una balanza que mides en kilogramos, ¿sí o no? Por ejemplo, esos grandes contenedores se miden en toneladas. El polvillo finito, jóvenes, se mide en gramos, ¿sí o no, muchachos? Muy bien, correcto. Pero, sin embargo, el átomo, como es demasiado pequeño, se debe crear una nueva unidad de masa. Eso se llama el UMA, ¿correcto? ¿Sí? Quiero que sepas que un UMA, jóvenes, se define como la doceava parte de la masa, ¿no? Isotópica del carbono 12. La doceava parte de la masa isotópica del carbono 12. ¿Correcto? ¿Sí? Así se define el UMA, la doceava parte de la masa isotópica del carbono 12. Eso debido a que el carbono 12 es relativamente muy estable, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por si acaso. Un UMA, ¿no? Equivale a cuánto. Por ejemplo, tú sabes que un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿no es cierto? Una tonelada tiene 1000 kilogramos. Pero un UMA equivale, jóvenes, a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Realmente nace de un número llamado número de Avogadro, que ahora lo vamos a ver, ¿correcto? ¿Sí? Pero vamos por partes a ver. Primero, eso es la masa de un solo átomo. Pero cuando tú vas a la tabla periódica, por ejemplo, y sabes que el hidrógeno tiene 3 isótopos, el proteo, deuterio y tritio, la pregunta es, ¿cuál de las 3 masas va en la tabla periódica? Te comento que va en ninguno de los 3, va el promedio de los 3. Y eso toda la vida le hemos llamado el peso atómico. Hoy día solamente le llamamos masa atómica promedio, ¿correcto? ¿Sí? La masa atómica promedio simbolizada por el MA raya o R raya, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿También? AR raya, vamos a colocarle mejor así, AR raya. ¿No? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Justamente, jóvenes, esa masa atómica promedio es lo que realmente nosotros, lo que antiguamente le llamaron el peso atómico. Es el promedio ponderado de las masas isotópicas de un elemento. Como te comentaba, el hidrógeno tiene tres átomos, proteo, deuterio, tritio. ¿Cuál va en la tabla periódica? Va el promedio de los 3. ¿Cómo se llama el promedio de los 3? Masa atómica promedio, ex peso atómico, ¿correcto? ¿Sí? Hay una ecuación de Aston que permite calcular justamente la masa atómica promedio, ¿también o no? De tal manera, mira, cada elemento químico aproximadamente, vamos a trabajar con su número de masa, ¿correcto? ¿Sí? Dice lo siguiente, ¿no? Quiero hallar la masa atómica de promedio. Cada isótopo tiene un porcentaje de abundancia y cada isótopo tiene una masa, ¿sí o no, muchachos? Para poder hallar la masa atómica promedio, ¿correcto? ¿Sí? Solamente, como su nombre dice, es un promedio ponderado. Se multiplica el A1 por el X1 más su abundancia, A2 por el X2 más A3 por el X3, ¿bien? Sobre el total de porcentaje que sería 100%. Nada más, ¿correcto? ¿Sí? Por ejemplo, mira para que me entiendas, hagamos un ejemplo para que me entiendas. Quiero hallar la masa atómica del hierro en este lado. Hierro 54, hierro 56. Quiero hallar la masa atómica. Bueno, decimos, aplicando eso, mira, aplicando eso decimos, va a ser igual a 54, va a ser 54 por 10, más 56 por 90, sobre el total que vale 100. ¿Ya está correcto? Lo primero que yo puedo simplificar, jóvenes, es un cerito arriba, ¿no es cierto? Un cerito arriba y es un cerito abajo. ¿Está bien? Ya está. Vale. 56 por 9 sale ¿cuánto, muchachos? Sale 504, ¿sí? Que sale 504 más 54 sería 558. Eso me va a dar 558 sobre el valor de 10. ¿Cuánto vale eso? Será o no 55,8. Simplemente 55,8. Significa, jóvenes, que la masa atómica se obtiene solamente multiplicando masa atómica por su abundancia, masa atómica por su abundancia, se suma entre el total que sería 100. ¿Correcto? ¿Sí? De esa manera calculamos, jóvenes, la llamada masa atómica. De esa forma calculamos la llamada masa atómica. También llamado masa atómica promedio, no te olvides, ¿está bien? ¿Ya? Un ejemplo más de aplicación, a ver, míralo, a ver, dice. Se tiene cloro 35 y cloro 37. Colocamos acá, vamos. Decimos, tenemos cloro 35 y tenemos cloro 37. Y esto. ¿Qué más? Si por cada átomo pesado, vamos a colocar acá, si por cada átomo pesado, ¿eh? Si por cada átomo pesado
Existen tres átomos, por cada átomo pesado existen tres átomos livianos. A ver, voy a corregirle por acá, liviano, ¿ya? Ahorita lo ponemos jóvenes, liviano, ¿ya? Si por cada átomo pesado existen tres átomos livianos, correcto, muy bien. ¿Qué significa eso? Que la proporción ahora de ella sería como 3:1 acá. Sería como 3:1. ¿Correcto? ¿Sí? Si por cada átomo pesado existen si por cada átomo liviano existen tres pesados, ya está. Entonces, si por cada átomo pesado, perdón, existen tres átomos livianos, ¿ya? A ver, por cada tres pesados, por cada átomo pesado existe tres livianos, así. Eres el liviano, eres el pesado. Por cada átomo pesado existe tres livianos, ahí está. Quiero ya la masa atómica promedio. ¿Cómo va a ser igual? Sería así. 3 por 35, recuérdalo, sería 3 por 35, ¿no es cierto? Más 1 por 37. Sobre el valor de 4 ahora. ¿Correcto? Sí. Profe, pero porcentaje, sí. Mayormente hablamos de porcentaje, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque al final tú lo puedes colocar en porcentaje y te va a salir lo mismo. ¿Está bien? Simplemente decimos, esto que está acá, jóvenes, sería 35,5, nada más. ¿Está bien? De esa manera calculamos la masa atómica promedio. No te olvides, solamente es un promedio ponderado nada más, ¿correcto? ¿Sí? Es un promedio ponderado, no te vayas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Veamos. Te he colocado por acá algunos valores de la masa atómica promedio. Te he colocado por acá algunos valores para que no te olvides, ¿sí? Por ejemplo, jóvenes, la masa atómica del hidrógeno vale 1, el carbono vale 12, oxígeno 16, nitrógeno vale 14, ¿está bien? Te he dado más valores, ¿no? Sodio 23, magnesio 24, aluminio. Eso solamente para los ejercicios, para practicar, ¿ya? No te vayas a olvidar, ¿correcto? Sí, valores notables como cualquier tabla periódica, ¿ya? La siguiente unidad se llama el mol. Quiero que entiendas que la palabra mol, jóvenes, se refiere solamente, muchachos, solamente se refiere, ¿ya?, a una cantidad, ¿no? Para darle sentido a los átomos, para darle sentido a las moléculas. Como el átomo es demasiado pequeño, se crea justamente la unidad del mol. Ahí se llama la unidad del mol, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual un mol? Chicos, el mol va a ser igual, como te decía, una cantidad. Va a ser igual a 6,022 por 10 a la 23 unidades. Vamos a colocar así, unidades. ¿Qué significa eso, muchachos? ¿Qué significa eso? Miren, como el átomo es demasiado pequeño, ¿qué hace el amigo? Bueno, el que estudia esto es Amadeo Avogadro, el italiano Amadeo Avogadro. ¿Qué hace el amigo Avogadro? Reúne una gran cantidad de átomos, ¿no es cierto?, para darle sentido, ¿no?, a su equivalencia de ella, ¿correcto? ¿Sí? Justamente de ahí nace la palabra el mol. Quiero que entiendas una vez más, por favor, que la palabra mol es solamente un valor numérico, una equivalencia nada más, ¿está bien? Solamente una equivalencia de especies químicas, de especies atómicas, de especies iónicas, ¿está bien? De especies de las partículas, ¿correcto? ¿Sí? Pero bueno, mira, por ejemplo, un mol de protones, muchachos, ¿ya? Un mol de protones equivale a ¿cuánto? Equivale a 6,022 por 10 a la 23 protones. Nada más, es lo mismo, mira, es una equivalencia nada más. Un mol de electrones sería 6,022 por 10 a la 23 electrones, nada más. Un mol de átomos equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿correcto? ¿Sí? Ya está. Por ejemplo, muchachos, un mol de molécula, lo mismo, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Ese numerito, por ejemplo, fue encontrado por el amigo Avogadro, ¿ya?, para darle sentido a los átomos. Lo encuentra el amigo Avogadro para realmente hablar sobre lo que es justamente el átomo, porque es insignificante, pequeño, demasiado pequeño, ¿no? Por eso, para darle sentido, reúne una gran cantidad que, según los cálculos que él realiza, equivale justamente a este valor, para que tenga sentido, ¿no? Que se relaciona con su masa atómica, por eso que se tiene ese valor, ¿no? Es como si dijera, ¿no? Por ejemplo, el mol es en general, pero tú sabes que una unidad se llama mol de átomos, y el mol de átomos es lo que está acá, es 6,022 por 23 átomos. Supongamos que tenemos un recipiente y dentro de ella vamos a colocar 6,022 por 23 átomos. Vamos a colocar acá dentro de ella, ¿está bien? Y lo llevamos a una balanza, ¿no? ¿Cuánto me va a arrojar la balanza? Te comento. Exactamente, la balanza me va a arrojar su masa, que va a ser igual a la masa atómica expresado en gramos. Nada más. Su masa atómica expresada en gramos, ¿está bien? Por ejemplo, si tú colocas en este lugar, colocas, por ejemplo, 6,022 por ese átomo de carbono y lo llevas a una balanza, el carbono exactamente te va a dar 12 gramos. La balanza te va a dar exactamente 12 gramos. La balanza te va a decir que pesa 12 gramos. ¿Está bien? Supongamos que acá tú coloques 6,022 por eso átomo de calcio. Lo llevas a una balanza. La balanza te va a decir que pesa 40 gramos. ¿Vale? Pesa 40 gramos el calcio. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por eso quiero que entiendas que lo que hay acá es 6,022 por 23 átomos. ¿Cuánto va a pesar? Su masa atómica expresada en gramos. Nada más. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Y cómo se llama eso?
Tú sabes que ellos se llama mol. Esta parte que está acá se llama mol. ¿Mol de quién? De átomos. ¿Ya? Por eso que su nombre sería mol de átomos. ¿Ya? A él se llama mol de átomos. ¿Correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar. ¿Ya? Entonces, por eso recuerda, el mol solamente significa 6,022 por 10 a la 23. ¿Correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar de eso. El mol significa eso nada más. ¿Está bien? ¿Ya? Por si acaso. ¿Correcto? Pero lo generalizamos. La unidad se llama mol de átomos. ¿Está bien o no? Se llama mol de átomos. ¿Cuánto contiene? Contiene 6,022 por 10 a la 23, en forma general. Si lo llevas a una balanza, ¿cuánto va a arrojar justamente esa cantidad de átomos? ¿Cuánto va a arrojar? Exactamente la masa atómica expresado en gramos. Nada más. La masa atómica en gramos, nada más, muchachos. ¿Está bien? Esos jóvenes se llama justamente el mol de átomos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso. De igual manera, muchachos, podemos hablar del llamado número de mol. ¿Está bien? Del denominado número de mol. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es para un mol. Es como si dijeras, un mol de calcio pesa 40 gramos. Un mol de calcio pesa 40 gramos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, para 5 mol, ¿cómo sería? Sería 5 por 40. ¿Cuánto va a pesar? 200 gramos. ¿Está bien? Pero mira, tú eres alguien, mira, tú dices, la palabra 200 gramos en el fondo es la masa, ¿sí o no, muchachos? Ya está. El 40 que está acá es su masa atómica, ¿sí o no, jóvenes? ¿Está bien? Y el 5 que está acá será o no su número mol. Voy a llamarle el número mol. Va en el valor, ¿está bien o no? Despejamos. El número de mol, muchachos, ¿a qué va a ser igual despejando? Se supone que la masa atómica que está acá pasa a dividir. Acá está la masa y acá está la masa atómica que pasa a dividir. De esa manera, ahí es el número de mol. El número de mol va a ser igual a la masa sobre la masa atómica. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Que es lo mismo decir, jóvenes, mi número de átomos, también otra forma, sobre el llamado número Avogadro. Solo que el número de Avogadro se representa con el n sub a. El número de Avogadro se representa con el n sub a. O sea, toda esta cantidad que está acá, 6,022 por 0,23, llamado número de Avogadro, se representa con una, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Se puede representar ahí, muchachos, ¿está bien? ¿Ya? En forma general, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿de acuerdo o no? ¿Ya? Por si acaso.